estamos. Ya estamos en tiempo. Sí. ¿Cómo están? Hola, Pati. Hola, qué gusto tenerte, Regina. Ay, al contrario, un placer. Ya empezamos medio a conocernos por tu participación en la plática de corte, qué bueno que te metiste, porque también tus opiniones y tu experiencia al respecto son muy, muy valiosas. Te agradezco, te No, agradezco. bueno, yo aquí ya veo que ya somos 8, no veo, y vamos empezando por cuestiones de tiempo. Yo voy a hacer una breve introducción acerca de Regina. Quiero decirles que la acabo de conocer igual que ustedes, ¿no? Nunca nos hemos visto la cara. Ella está aquí por, digamos, por intercesión de una amiga común, otra compañera ceramista mía, que es muy amiga de Georgina desde creo que la época de la secundaria. Entonces, Sí, así es. Cuando yo le dije del Open Fest, me dijo, yo tengo una amiga que seguro va a querer. Y en ese momento le habló a Regina y Regina seguro quiso. Y entonces aquí la tenemos, muy dispuesta evidentemente a participar con nosotros. Le mandé alguna información de lo que somos y lo que hacemos en Open Habitat. Entonces, bueno, pues ella es una psicóloga educativa y es fundadora de la, corrígeme si me equivoco, de la Asociación Mexicana de Síndrome de Atención e Hiperactividad, algo así se llama, corrígeme por favor. Sí, déficit de atención e hiperactividad. Exacto, la palabra era déficit. Bueno, entonces ella, este es un resumen muy breve, seguramente que es muchas más cosas que esto, pero en esta ocasión nos va a hablar justamente de este déficit de atención e hiperactividad, en qué consiste, qué es y qué no es. Entonces, bienvenida, Regina, muchísimas gracias por aceptar así esta invitación. Además, ella me puso en contacto con, no sé si recuerdan a Rebeca Caballero, que nos dio una plática justamente de lo del duelo. Entonces, esto ha sido como la cadena de ayuda, ¿no? Increíble, como totalmente providencial, ¿no? Que gracias a Dios nos ha permitido este año en el Open Fest llegar a gente que no nos conocía, ¿no? Entonces hoy nos conocen más y seguramente en el futuro nos conocerán aún más y estamos enriqueciendo toda esta comunidad que de alguna manera el hecho de que ustedes participen como ponentes, ¿no? Ya los hace miembros de esta comunidad Open Habitat porque se están comprometiendo, se están interesando en nosotros. Así que sin más, muchísimas gracias, Regina, y tú tienes la palabra. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarme, realmente es un placer. Y pues obviamente que todo lo que esté en mis manos para poder echar la mano, pues aquí estoy. Bien, Diego, ¿podrías iniciar la presentación, porfis? Ok. Esta es una sociedad en la cual yo trabajo y se trata justamente de ayudar a personas que tienen el trastorno o que inclusive no saben que lo tienen. Entonces, yo espero durante esta presentación poder aclarar pues algunos mitos y algunas personas que piensan que tienen déficit de atención, pero no es así, o sea, son muchas cosas. Y otras personas que pues a lo mejor descubren hoy por hoy cuál es la problemática a la que se han tenido que enfrentar toda su vida. La que sigue, por favor. Ay. Ok. ¿Qué ven aquí? A ver, ¿me pueden abrir micrófonos y decirme qué es lo que ven ahí? A ver, bueno, pues, una chiquita que no sabe qué le pasa, que está como desesperada, algo así siento yo en esa imagen. Ok. ¿Quién más?
¿Quién más? ¿Qué ven en esta fotografía? Yo veo una niña que se pregunta a sí misma como que, ¿qué está pasando? ¿Qué me están diciendo? No entiendo, ¿no? Sí. Está como confusa, como ¿qué está pasando? Eso es lo que yo veo. Ok. Yo veo una niña frustrada. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Está triste, está como decepcionada, desesperada, desilusionada. Como diciendo me doy, o sea, ya, lo intenté mucho, me doy. Ok, bien. Todo lo que ustedes acaban de decir es un juicio. Es de lo que ustedes parten de su experiencia, sin embargo, eso no necesariamente es cierto. Yo aquí lo que veo es una niña o es un niño, no sabría definir, con un overol, creo que negro, una camiseta amarilla, de pelo chino y que tiene sus manitas en su cabeza. Eso es lo que yo veo. Okay. Ahora, okay. ¿Qué sucede cuando vemos algo así? Inmediatamente lo que hacemos es juzgar. Esto pasa muy frecuentemente en la sociedad y pasa extremadamente frecuente en los colegios. Porque cuando tú ves una carita diferente o algo que no te esperas, entonces inmediatamente va el juicio. Aquí lo que tenemos que ir trabajando y que ir aprendiendo es a preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Crees que necesitas, no sé, cualquier cosa que tú te acerques con el corazón, justamente, ablandar el corazón de esta persona y conocerla, interesarte por ella? Eso realmente nos ayuda mucho y sobre todo si podemos y tenemos la oportunidad de tener contacto físico. Pero lo que sí es importante aquí es que cuando vemos algo que no nos esperamos o diferente, en ese momento lo primero que hacemos es juzgar. Está triste, está frustrada, está de malas, no quiere aprender. En su familia tienen 495 problemas, los que los papás se llevan del chongo, etcétera, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor simple y sencillamente esta niña a lo mejor quería, no sé, sentarse con su amigo y resulta que algún compañero se sentó antes que ella, eso es todo. Entonces, tenemos que aprender a preguntar, acercarnos a las personas, estar con ellas y pues como dije hace un ratito, ¿no? Entrar en empatía con las personas. Bien, para poder continuar con esta plática, les voy a leer un testimonio que habla justamente sobre déficit de atención. Y este testimonio se llama Yo nací con una discapacidad invisible. Imagínense lo que se siente no saber cómo comunicar tus pensamientos, tus sentimientos o tus ideas. Tener los conceptos corriendo por toda tu cabeza, pero no la habilidad para comunicarlos. Imagínense que no pueden hablar o escribir en la forma que los demás lo saben hacer. Tratar de hacer un resumen del libro que te tardaste más de un mes en leer y que la maestra no le entienda nada. Que todas las ideas están desorganizadas y que está lleno de faltas de ortografía. Y después de que le dedicaste 4 o 5 horas a la tarea, se te olvida en la mesa de la cocina. Imagínense tener que repetir la mayor parte de los trabajos varias veces, porque está sucio, le falta estructura, se te olvidó la fecha o ponerle el título. Y por supuesto que la maestra lo identifique por tu mala letra o porque era el único que no traía nombre. Mi vida escolar fue muy desagradable. No entendía bien lo que leía. Las matemáticas me parecían cuentos de extraterrestres. La maestra de 5º año me pedía que escribiera el número 2543 y yo lo escribía, pero en notación desarrollada.
Odiaba a los quebrados. No les encontraba ningún chiste a pasármela cortando pasteles imaginarios en trozos iguales, si lo importante era comérselos y ya. Nunca pude quedarme sentada sin moverme ni siquiera un ratito. Mis maestros me decían que si tenía chinches en las pompas o que qué me pasaba, que ya estaba grandecita para saberme sentar bien y respetar el trabajo de los demás. Molestaba a los demás con mis ruidos. No los dejaba concentrarse o prestar atención. Pero como yo nunca sabía lo que era eso de concentrarse o prestar atención, me preguntaba, ¿y a quién se la presto? Será un material escolar que seguramente yo ya había perdido y ni cuenta me había dado. No entendía lo que nos decían las maestras. Casi siempre llevaba a la escuela una tarea que no tenía nada que ver con la que mis compañeros hacían. En las clases soñaba, me fluían mil ideas. Si estábamos tratando el tema de los ríos, entonces mentalmente me ubicaba en alguna historia que me había pasado con anterioridad. Y de repente, cuando regresaba de mi recuerdo, ya estaban mis compañeros realizando un ejercicio de matemáticas. Siempre me pregunté, ¿cómo a qué horas cambiaron de actividad y por qué no me avisaron? Por supuesto que me la pasaba castigada, haciendo páginas y páginas, repitiendo sin cesar las tablas de multiplicar, para que al día siguiente se me olvidaran. Sí me distraía hasta con el vuelo de una mosca. Era muy difícil que me creyeran tantos olvidos. Me decían, ¿qué te pasa? No eres tonta para lo que quieres. Si tú quisieras, tú podrías lograrlo todo. Tú podrías ser la primera de tu clase. Lo que pasa es que eres una floja. No le echas ganas. Apúrate. Todavía hoy, cuando oigo esas palabras, me retumban los oídos. Por supuesto que sí quería sacarme buenas calificaciones. Por supuesto que quería pasar de año. Me gustaba jugar y no pasármela castigada. Pero ¿realmente sería yo una tonta? Me lo cuestioné muchas veces y me lo llegué a creer durante muchos años. Ahora se preguntarán, ¿y para qué era buena? ¿Qué hacía bien? Hacía las mejores travesuras. Me encantaba patinar, andar en la bici, treparme en las bardas, construir avalanchas, organizar fiestas, contar chistes y disfrazarme. Siempre fui la más audaz entre mis compañeros y mis vecinos. Me atrevía a todo. A meterme a la escuela en la noche y robar los exámenes. Aprendí a copiar, aprendí a sobornar a los maestros, aprendí a hacer teatro, retaba y cuestionaba a los maestros, a mis padres y a cualquier autoridad. Participé en los arrancones de coches, rompí todas las reglas. Sin embargo, todo esto y más propició que tuviera muchos amigos y amigas. Me consideraban rara, pero les caía bien. Como me corrieron de 13 colegios por la tosa, eso me permitió conocer a muchas personas. Me ayudó a ser una persona sociable, dinámica y que contaba con un sinfín de experiencias. Me facilitó entender y a no tenerle miedo a los cambios. Volé lejísimos con mi imaginación y por lo tanto no me aburría nunca. Siempre he dormido muy poco. Eso ocasionó muchos problemas con mis padres, pero era el único momento donde yo podía hacer lo que me gustaba. Dibujar, bailar, cantar enfrente del espejo, sentirme artista y soñar con que llegaba un hada y mágicamente acababa con mis problemas escolares. Recuerdo que en esas noches yo sola en mi cuarto no me sentía juzgada, criticada y sobre todo nadie me decía que estaba perdiendo el tiempo. ¿Pero qué es perder el tiempo? Hacer lo que yo sabía hacer actividades que no eran calificables, eso es perder el tiempo. Siempre sentí que no les di gusto a mis maestros ni a mis papás. Ellos esperaban más de mí, pero yo no sabía cómo hacer las cosas para que me salieran como ellos querían. Poco a poco me di cuenta que yo necesitaba hacer más cosas que los demás. Organizarme, llevar una agenda, aprender a leerla, proponerme oír una clase aunque solo fueran 10 minutos. Aprendí a conocerme y a saber que mis periodos de atención eran mejor por la noche. Aprendí que el no entender no significa ser tonta. Aprendí que querer no significa poder.
sino que no podía porque no sabía cómo y que en muchas ocasiones lo que me faltaba era solo entender las instrucciones. Ahora que soy adulta todavía me pasan 1000 cosas, pero he aprendido también a reírme de ellas. No pasa nada, lo vuelvo a intentar y si no sale, pues pido ayuda. Me sigue costando mucho trabajo organizarme, escuchar una instrucción completa, cacharme a mí misma cuando estoy distraída. Sigo siendo intolerante e impaciente. Sí, aprendemos de manera distinta, miramos al mundo con otra lupa, pero somos muy inteligentes, creativos, perspicaces y sobre todo tenemos una gran capacidad de aprendizaje. El trastorno por déficit de atención es una discapacidad invisible para los demás, pero dolorosamente demasiado visible para quienes lo vivimos. Yo los invito el día de hoy a ver más adentro de cada persona, a entender que querer no es poder y así dar lo mejor de nosotros para ayudar a ser y a ser mejores personas. Esto es el trastorno por déficit de atención. Esta es mi historia. Así nací, así me voy a morir y he tenido que aprender a vivir con el trastorno. La que sigue, por favor. Bien, el trastorno por déficit de atención es un trastorno neuroquímico que se caracteriza por los niveles inadecuados de distracción, la que sigue, impulsividad e hiperactividad, la que sigue. Estas características deben surgir en la niñez temprana, es decir, antes de los 7 años. Son de naturaleza crónica, ahí están y ahí han estado. Los síntomas deben estar presentes por lo menos desde hace 6 meses en el que haya deterioro. No se debe a impedimentos sensoriales, lingüísticos, motores o problemas emocionales. Las conductas se deben presentar al menos en 2 ambientes, es decir, por ejemplo, en la escuela y en la casa. La que sigue. Aquí, como ustedes pueden ver, está el iceberg, donde lo que nosotros vemos sería la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Sin embargo, abajo de todo esto está lo que serían las funciones ejecutivas débiles, como por ejemplo memoria de trabajo, activación, alerta, esfuerzo, lenguaje interno. El lenguaje interno es muy importante porque es el que nos autodirige. El autocontrol, solución de problemas, baja tolerancia a la frustración, pierde a menudo los nervios, puede abandonar sus objetivos fácilmente. El sentido del tiempo está alterado, no mide correctamente el tiempo, o sea, tú sientes que ese trabajo de geografía lo vas a hacer, ay, ¿qué me toma? Hacer un mapa de México, pues, 10 minutos, 15 minutos, y te tienes que pasar toda la noche. ¿Por qué? Porque no tienes el sentido del tiempo. Y hay alteraciones comórbidas o que se asocian al trastorno, como puede ser un trastorno negativista desafiante, ansiedad, un estado de ánimo y deficiencias en el aprendizaje. La que sigue. Ahora, no existen grados, o sea, no hay quien tenga más déficit de atención que otro, sino existen tipos. El tipo 1 significa que tiene el predominio de la inatención. Acuérdense de los síntomas del déficit de atención: inatención, impulsividad e hiperactividad. El tipo 1 predomina la inatención, pero no vemos, no está presente la hiperactividad y la impulsividad. El tipo 2, ponle todo, por favor, toda la hoja. El tipo 2 es predominantemente impulsivo, hiperactivo, pero no inatento. Es el típico niño que brinca por todos lados. Le preguntas, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, y sigue brincando. ¿Okay? Y el tipo 3 o mixto, que sí es así como la adoración de todo maestro y de todo padre, tiene todo.
inatención, impulsividad e hiperactividad. Y es de los que más sabemos, o sea, del 50 al 75% de las personas con diagnóstico por déficit de atención tienen el tipo 3. La que sigue. Ahora, una cosa es tener déficit de atención, pero otra cosa son los trastornos asociados o las comorbilidades. Es muy frecuente que a través del desarrollo se puedan asociar otros trastornos distintos, como el trastorno de aprendizaje, motor, lenguaje, un trastorno posicionista desafiante, trastorno de ansiedad, etc. Todos estos trastornos asociados tienen mucho que ver con el ambiente en el que se desenvuelve el niño. Si el niño está, por ejemplo, en un colegio donde tanto los padres como los maestros entienden cómo ayudar a ese niño, cómo facilitar su aprendizaje, entonces ese niño nunca va a desarrollar un trastorno de aprendizaje. Pero si el niño está en un colegio donde las exigencias lo sobrepasan, la maestra no entiende qué es lo que le está sucediendo al niño, por qué pierde la atención, etcétera, pues cada vez la bola se va haciendo más grande, más grande, más grande. O sea, con todos estos trastornos no nacemos. Con estos trastornos se asocian de acuerdo al ambiente que nos rodea. La que sigue. Ahora, características importantes del TDA. Las conductas que definen el trastorno se tienen que relacionar con las dificultades de las conductas gobernadas por reglas y con mantener un patrón consistente de trabajo continuo, es decir, empezar y terminar algo. Si no me interesa, o sea, en general yo diría que si no nos interesa el tema, pues le vamos a echar poquitas ganas. Pero lo que nos está llevando a pensar es en el futuro, si yo hago este trabajo de aritmética, entonces la maestra me va a dar puntos extras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo no veo, no visualizo las consecuencias de no hacer ese trabajo? Eso es a lo que se refiere este tipo de conductas que definen el trastorno. O, por ejemplo, es importante aclarar que con este trastorno se nace y se muere. Y que más o menos entre un 30 y 70% de la sintomatología, es decir, de la inatención, impulsividad e hiperactividad, va a persistir hasta la edad adulta, pero no de la misma forma. O sea, independientemente de que yo tenía un trastorno por déficit de atención e hiperactividad tipo 3, donde sí yo me trepaba a las bardas, a los árboles, etcétera, hoy no lo hago, simple y sencillamente por edad, pero ¿hacia dónde se va esa hiperactividad? Por ejemplo, al hablar, por ejemplo, al dormir poco, por ejemplo, en el ejercicio. El síntoma que sí va a persistir durante toda la vida es la inatención. Ese es el síntoma, digamos, como más importante. La que sí. Aquí les pongo un ejemplo. Imagínense a alguien que tiene un trastorno por déficit de atención tipo 1, acuérdense, predominio de la inatención, y que además tiene un trastorno de aprendizaje y un trastorno de lenguaje. Esa persona va a requerir cierto tipo de atención. Ahora imagínense un chico que tiene tipo 2, que es impulsivo, hiperactivo, pero no inatento, y que tiene un trastorno de ansiedad y un trastorno obsesivo compulsivo, pero no tiene un trastorno de aprendizaje, no tiene un trastorno de lenguaje. Entonces, obviamente, que la terapéutica tiene que ser diferente. Ahora imagínense un chico con tipo 3 y además con un trastorno negativista desafiante, un trastorno bipolar y un trastorno de ansiedad. Ese chico requiere otro tipo completo y totalmente de tratamiento, de intervención. La que sí.
Causas. Se ha demostrado que las personas que padecen el trastorno utilizan la glucosa, que es la fuente principal de la energía del cerebro, a un ritmo menor contra aquellas personas que no padecen el trastorno. Existe un desequilibrio químico o una deficiencia de ciertas sustancias químicas que están localizadas en el área cerebral encargada de la atención y la actividad, que es justamente el lóbulo prefrontal. La que sigue. Existe una fuerte predisposición hereditaria y generalmente por parte de papá. Se ha demostrado que es muy probable que madres fumadoras den a hijos con déficit de atención, pero a su vez ellas también. O sea, cuando una gente está metida en adicciones, muchos de ellos, la base era un déficit de atención que no fue diagnosticado. No es el resultado de un ambiente familiar disfuncional. Por más disfuncional que este sea, no provoca ese ambiente el trastorno por déficit de atención. Las comorbilidades sí, pero no el trastorno. No es causado por una falta de firmeza en los límites. No es porque los papás son laxos con los límites. No es causado tampoco por eso. No es causado por secuelas de meningitis, hidrocefalia, etcétera. Y además se encuentra en todos los rangos de inteligencia. O sea, podemos encontrarnos a un chico con déficit de atención e hiperactividad con un rango de inteligencia muy por debajo y también uno con muy por arriba el coeficiente intelectual. La que sigue. El diagnóstico es conductual, es decir, es necesario evaluar a través de los padres, maestros, historia de desarrollo, la sintomatología, porque no existe ninguna prueba de laboratorio, gabinete, electroencefalograma, resonancia magnética, TAC, que determine la presencia de TDA. Tenemos que trabajar en un equipo para poder hacer una evaluación. Una evaluación para determinar déficit de atención no es una evaluación sencilla, no es una evaluación que se hace con un cuestionario, que desafortunadamente pues están como muy de moda los cuestionarios y además por internet, etcétera. No. Tenemos que checar muchas cosas, historia de desarrollo, desde cuándo, cómo era, cómo le afectaba, etcétera. La que sí. Por lo tanto, es necesario realizar un diagnóstico diferencial que incluya una valoración neurológica con un paidopsiquiatra o un paidoneurólogo, con una evaluación emocional, con un psicólogo clínico y valoración psicopedagógica con un psicólogo educativo, neuropsicólogo, etc. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis porque cuando estamos hablando de la valoración neurológica, que sería el paidopsiquiatra o paidoneurólogo, es importante que aunque ya somos adultos, seguimos viendo al paidoneurólogo, al paidopsiquiatra. ¿Por qué? Porque el déficit de atención es un trastorno de la infancia. Los psiquiatras o los neurólogos de adultos lo que ven son otros problemas, no es déficit de atención. La que sigue. El manejo del déficit de atención tiene que ser interdisciplinario. Se utilizan estrategias cognitivas, estrategias sociales, un programa deportivo, artístico, científico, de lo que el paciente elija. Información y orientación a padres y hermanos. Los hermanos no entienden qué es lo que le pasa a su hermano. Sufren con el hermano, no lo quieren presentar en la escuela, no quieren que se les acerque en el recreo, etc. Información y orientación a los maestros. Algunas ocasiones tenemos que utilizar medicamento, psicoterapia, ayuda extraescolar o terapia familiar. O sea, esto ya depende muchísimo
de la valoración y cuáles son los resultados y sobre todo, como les decía hace ratito, todos los trastornos asociados con los que ya nos llega el paciente. La que sí. El éxito del manejo se basa en el trabajo interdisciplinario, donde debemos incluir necesariamente al paciente, a los padres, a los maestros, al médico y a los terapeutas. No podemos dejar a nadie afuera. Es como si tenemos una mesa de 4 patas. Si le quitamos una pata, digamos, se puede sostener. Le quitamos 2, ya no se puede sostener. Le quitamos 3 patas y pensamos que con el puro medicamento este niño o este adolescente va a salir adelante, no es cierto. ¿Qué equilibrio puede tener una mesa de una pata cuando debe de ser de 4 o de 5 patas? La que sigue, por favor. ¿Qué especialista? El psiquiatra sí puede diagnosticar, sí puede medicar, sí puede dar terapia. El psicólogo sí puede diagnosticar, no puede medicar y sí puede dar terapia. El pediatra sí puede diagnosticar, sí puede medicar y no da terapia. El neurólogo sí puede diagnosticar, sí puede medicar y no da terapia. ¿Okay? La que sigue. Ahora, ¿qué pasa con el manejo farmacológico? Es muy eficaz, pero tenemos mucha experiencia con el manejo farmacológico, pero también es cierto que hay muchísima controversia. Y muchos papás nos dicen, es que no lo quiero medicar. Bueno, ok, pues vamos a empezar sin medicarlo. No, pero es que yo sí quisiera porque el niño no sé qué. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Pero todo esto, atrás de nosotros hay un médico. No lo decide, el psicólogo, no lo decide el terapeuta, no lo decide la escuela. Y la última palabra la tienen los papás. De verdad, o sea, la última palabra es de ellos. Otra de las características del manejo farmacológico es que afortunadamente es altamente tolerado. La que sigue. El manejo farmacológico se da a través de estimulantes, que sería, por ejemplo, el metilfenidato en los nombres comerciales, Ritalino, Concerta, Adderall, etcétera. Antidepresivos tricíclicos, que sería la imipramina, como toframil, talpramil, etcétera. Y también no estimulantes, que sería, digamos, la atomoxetina, que es el estratera. Tanto los estimulantes como los no estimulantes, como la atomoxetina, lo que hacen estos medicamentos es ayudar a que los lapsos de atención sean más grandes y más profundos. Pero esto no nos va a ayudar a que el niño se porte mejor o que aprenda mejor matemáticas. Lo que va a proporcionarle es un tiempo mucho más tranquilo para poder estar y poder entender lo que está pidiendo el maestro o lo que él tiene que hacer. La que sí. Ahora, vamos a hablar un poquito del déficit de atención a través de la vida. Aquí es importante hacerles entender que hay una investigación en la cual se le preguntó a los papás de los pacientes adultos, hoy adultos, que fueron diagnosticados con déficit de atención, cómo eran desde bebés. Entonces, los papás lo que relataron, en pocas palabras, es lo siguiente. Entre los 0 y los 3 años, notaban que estos niños tenían reacciones emocionales magnificadas, como trastornos de alimentación, del sueño, berrinches, y que hacían vocalizaciones extrañas. No como el típico mamá, 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 pepe, 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 sino era más bien gutural. Más accidentes en relación a otros niños de su edad, torpezas motoras y una demanda de atención enorme. La que sigue. Las reacciones,
No pueden jugar solos. A un niño de 9 meses lo podemos dejar en su cunita un ratito y este niño lo que va a hacer es empezar a jugar con sus juguetitos y ya después, bueno, empieza a extrañar a la mamá y empieza a llamarla, etcétera. Sin embargo, aquí los dejabas e inmediatamente empezaban a llorar. Establecen una rivalidad súper importante con los hermanos. No permiten el contacto con el padre o con la madre cuando ellos están presentes. La que sí. Entre los 6 y los 7 años vemos mucha dificultad para criarlos. Una dinámica familiar alterada por este chico. Se culpa a los padres por una educación laxa, lo cual no es verdad. No es verdad en el 100% de los casos. La hiperactividad y la impulsividad están súper marcadas en esta etapa. No tienen conciencia del peligro, entonces se suben a la bicicleta y se lanzan o se meten al mar o se meten al agua sin saber nadar. Baja escucha hacia las indicaciones, entonces hay que estarles repitiendo las indicaciones constantemente y una bajísima tolerancia a la frustración, la que sigue. Desde los 3 a los 6 o 7 hay una falta de autocontrol que muchas veces se refleja como agresión, de que van caminando, por ejemplo, así entre las mesas en la clase y le pegan a uno, al otro le quitan, le tiran los libros, etcétera, pero no se están dando cuenta, no es algo que sea voluntario, no es que yo llegue y tenga ganas de molestar. No respetan los límites, reto la autoridad constantemente, mucha dificultad para internalizar sus rutinas. Las actividades de espera y control están alteradas, como por ejemplo el control de esfínteres, cuesta mucho más trabajo que a niños que no tienen el trastorno. Y está maximizado el egocentrismo, maximizado. O sea, cuando nosotros observamos, por ejemplo, un preescolar, pues lo que vemos es que es como un mini manicomio, ¿no? Como que cada quien juega lo que quiere jugar, y de repente se juntan, juegan algo y luego se vuelven a dispersar. En primero de primaria, digamos, como que se empiezan a hacer grupitos de niñas y los grupitos de niños. En segundo de primaria, como que los grupitos de niñas van más como en el recreo a sentarse, a platicar sobre sus cosas, comer el lunch, pero sobre todo es la plática, el lenguaje. Y los niños no, los niños van más en el desarrollo de las habilidades motoras. Sin embargo, a partir de segundo de primaria y medio, por así decirlo, empiezan a jugar a las reglas, a poner reglas. Vamos a jugar a policías y ladrones, pero entonces la regla es esta. No, a mí me gusta jugarlo así. Bueno, a ver, vamos a jugarlo de esta manera. Total que se pasan 3/4 partes del recreo poniendo la regla y juegan una 1/4 parte, porque lo importante aquí es la regla. ¿Y qué pasa cuando un niño está jugando a policías y ladrones? Imagínense, y entonces de repente él le tocó ser el policía. Ok, pero ya se cansó de ser policía y entonces ahora quiere ser el ladrón. Y no le avisa a nadie y empieza a jugar como si fuera el ladrón. Entonces eso a los otros los desequilibra. O sea, ¿qué te está pasando? No entiendo. Pero entonces el juicio es que es tramposo. Entonces yo ya no quiero jugar con él porque siempre hace trampa. Y lo que sucede es que su cabeza es distinta. Él está pensando en otra cosa. Así como yo pensaba en historias y me iba al río y hacía y tornaba. Bueno, esto es lo mismo que sucede en el recreo con este niño. ¿A que sí? Entre los 6, 7 y los 12, que ya estamos hablando totalmente en la edad de primaria, permanece el egocentrismo, permanece la impulsividad. O sea, niños que no tienen trastorno por déficit de atención, la impulsividad baja
de manera muy considerable, de tal forma que pueden autorregular su comportamiento. Y aunque tengan muchas ganas de salir al recreo, saben que tienen que esperar hasta que toque la campana. O, por ejemplo, tienen muchas ganas de irse al cine porque sus papás se lo prometieron. Ok, pero ¿qué crees? El cine es hasta las 5 de la tarde o es el sábado. Y están desesperados por ir. Y muchas veces inclusive esto les causa muchísima ansiedad porque no saben cómo autorregular. Baja tolerancia a la frustración, se irrita rápidamente, afecta mucho todos estos comportamientos, las relaciones sociales. No pueden leer el lenguaje no verbal. Imagínense 3 niños. Estos 3 niños están en su casa. De repente llega el papá y azota la puerta. 2 de ellos se suben a su recámara, se meten a la cama y se acabó. El otro llega con el pa y le dice, ¿qué hubo, pa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? No, pues es que fíjate que a mí me expulsaron. O sea, ese no haber leído, ese lenguaje no verbal de que se azotó la puerta, entonces probablemente mi papá viene de mal humor, mejor ahorita lo que me conviene más es irme a la cama. Este otro niño no lo leyó. Esa no lectura, digamos, del lenguaje no verbal, eso es lo importante, lo diferente de alguien que no tiene un trastorno por déficit de atención. Tiene dificultad para seguir las reglas preestablecidas y, pues bueno, al tener problemas con las reglas, con el lenguaje no verbal, la impulsividad, la tolerancia a la frustración, pues evidentemente el desarrollo cognitivo se va mermando o se va por otro camino no reconocible en la escuela. O sea, puede ser muy bueno, por ejemplo, en alguna materia, pero en otras no. La que sigue. Varían significativamente sus periodos de atención, lo que produce también muchísima confusión en padres y maestros. ¿Por qué? Porque si al niño le gusta, por ejemplo, matemáticas, digo, no solamente va a poner atención, sino que además va a ser el primero en terminar y el que va a pedir más trabajo de matemáticas, pero a lo mejor tiene muchos problemas para la lectura. No llevan a cabo instrucciones en cascada, como por ejemplo, ve a tu cuarto, me traes el suéter rojo que está en el segundo cajón, arriba de tu closet. O sea, pasan, ahí van, pasan por ahí, ven al hermano que está viendo tele, se sienta y se le olvidó. Otra de las cosas es que no terminan lo que empiezan, a menos que sí les interese y muchísimo. Por eso, uno de los puntos más importantes del trabajo con déficit de atención es encontrar todas esas áreas fuertes, todas esas fortalezas que ya hoy por hoy tienen. Los maestros se quejan de que no inician a tiempo. Pues no, ¿dónde está el libro? A ver, saquen el libro de matemáticas y ábranlo en la página número 14. Libro de matemáticas, eso es donde se ponen. O sea, desde ahí empiezas a pensar, ¿dónde me dijeron que se ponían los de matemáticas? Luego, ¿qué página? Pues empiezas a hojear el libro y te empieza a llamar la atención. ¿Y dónde llegaste a la página 14? Nunca, ¿no? Los demás ya terminaron el trabajo, tú todavía no lo has empezado. Los ritmos de trabajo son muy inconstantes, tal y como les dije al principio, o sea, son buenísimos para algunas materias y tienen mucho problema para otras materias. La que sigue. Tienen mucho vuelo de ideas, así como les decía lo de los ríos, dificultad con la organización del pensamiento, entonces a veces te están hablando de un tema, pero cambian a otro tema. Problemas con la adquisición o de la lectoescritura o de las matemáticas, pero es raro que algún niño con déficit de atención tenga problema en lectoescritura y en matemáticas. Eso es bastante poco probable.
la memoria inmediata es muy pobre. ¿Qué hiciste hoy? Pero en ese momento, pero fíjate que cuando fue el Día de las Madres, la maestra llevaba un sombrero así y así y así y así. Entonces la memoria a largo plazo está pero muy bien integrada. Persistencia ante una actividad que le interese. O sea, si le interesa, vuelvo a insistir, la lectura, va a ser un niño que se la va a pasar leyendo todo el día. O sea, sí es cierto que he visto niños que están en primero o segundo de primaria y ya se han leído en inglés y en español todos los libros de Harry Potter. Y dices, pero ¿cómo puede leer todos los libros de Harry Potter en inglés y en español y no puede hacer una suma? Son de las cosas que de verdad en educación, bueno, y los papás, digo, constantemente se preguntan, ¿por qué no hace esto? Es muy fácil, ¿por qué no lo hace? Hay mucha confusión de conceptos y hay un deterioro en su rendimiento escolar. La que sigue. Funciones alteradas del pensamiento lógico, como por ejemplo reversibilidad, flexibilidad del pensamiento, descomposición, establecimiento de orden, clasificación, seriación, responde mucho más inmaduro que su grupo de pares y les cuesta mucho trabajo entender la broma de la ofensa, justo por esa dificultad para poder leer el lenguaje no verbal. La que sigue. Interrumpen con frecuencia, tienden al desorden, tanto interno como externo, no retienen la información completa y por eso fallan en exámenes. Hay una dificultad también para postergar una necesidad, o sea, ¿a qué horas vas a revisar la tarea? No, es que ya quiero que revises mi tarea. Es que sí la vamos a revisar al ratito. No, pero es que fíjate que yo sí la hice y aquí la traigo. Entonces están constantemente cuando traen una idea fija. Olvidos constantes. La que sigue. Se perciben a sí mismos como raros, diferentes, tontos. Muchas veces el coeficiente intelectual es superior a la media. Sus actitudes confunden a padres y maestros y en la escuela se les identifica como traviesos, dispersos, inquietos. La que sigue. Aproximadamente el 25% de estos niños en Estados Unidos se involucran en actividades de alto riesgo como abuso de sustancias, expulsiones, robos, mentiras, deserción escolar, falta de respeto y agresiones cuando no han sido detectados. La que sigue. Cuando entramos a la adolescencia, definitivamente no es la mejor combinación iniciar una evaluación o un tratamiento, porque ya vienen alterados muchos factores como el desarrollo emocional, social, el académico. Solo algunos han podido hacer estrategias para no reprobar año escolar y tienen muchos problemas de organización, priorización y planeación. La que sigue. Sin embargo, el sistema del bachillerato los ayuda. ¿Por qué? Porque se divide en clases de 50 minutos. Entonces tienen 10 minutos entre clase y clase para poder brincar, hacer, hablar, salir, jugar, regresar. Ante mayor impulsividad y menor sea el coeficiente intelectual, más severa es la problemática. Tienen una dificultad muy fuerte para con su grupo de pares y hablando de edad adolescente es muy severo esto porque lo que requieren es justamente como de ese sentido de pertenencia. No visualiza las consecuencias como por ejemplo embarazos no planeados. Un doctor, un muy buen neuropediatra decía que se embarazaban con el condón en la mano, ¿no?
problemas con la justicia, mayores adicciones y más accidentes. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, muchos papás se cuestionan, pero es que no le quiero dar medicamento, etc. Yo les diría que, bueno, también muchas personas piensan que los medicamentos son adictivos o que hacen a los chicos adictos. Aquí es justamente lo contrario. O sea, cuando un chico es atendido y si requiere el medicamento y se lo dan, y esto está organizado a través de todo un trabajo con el doctor, justamente todo esto los ayuda a pensar en las consecuencias de los actos. Y por eso es que se le llama o le llamamos nosotros un antiadictivo, porque se va a comportar de una manera, digamos, de lo más tranquilo en el sentido de no tener que andar buscando adrenalina por todos lados. Ya que sí. Presentan problemas con las autoridades escolares, familiares, policíacas, su impulsividad y la dificultad para dilatar sus necesidades, su baja tolerancia a la frustración, autoestima deteriorada, incumplimiento, consolidan un pronóstico muy difícil para comenzar un tratamiento. La que sí. En la edad adulta, observamos que son desorganizados, desesperados, irritables. El déficit de atención afecta la vida familiar, afectiva, financiera y social. La sociedad los juzga como irresponsables, desubicados, brillantes, pero sin resultados, inestables y poco confiables. La que sigue. Sin embargo, el trabajo terapéutico en el adulto consiste en hacer funcional a la persona. ¿Para qué eres bueno? Yo nada más les digo que si ustedes encuentran un carpintero que tenga déficit de atención, les va a hacer el mejor mueble de su vida. No sé cuándo se los entregue, pero se los va a hacer maravilloso. O sea, sí va a ser un agente en el cual se va a fijar en todos los detalles del barniz, de la pulida, etc. El adulto se especializa en sus actividades. Por eso puede tener mucho éxito en su actividad. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, una cabeza matemática, bueno, pues entonces, ¿a qué me dedico? Pues me dedico a esto. Ok, no requiero. Y si lo requieres, pues pides ayuda. Pero tú dedícate a lo tuyo. El adulto tratado tiene la posibilidad de vivir plenamente, plenamente. De verdad se los digo, no hay problema si está tratado. Si no está tratado, de verdad se meten muchos problemas. La que sí. Los 7 indicadores del pronóstico. Desafortunadamente, posición social. ¿Por qué? Porque entre más dinero, tengo más dinero para los tratamientos y para los medicamentos, investigación y demás. Coeficiente intelectual, entre más alto, mejor. Agresividad, entre menos, mejor. Hiperactividad, entre menos, mejor. Habilidades sociales, entre más, mejor. Edad de la detección, entre más chico, mejor. Psicopatología de los padres, entre menos, mejor. La que sí. ¿Cómo se manifiesta el TDA en la escuela? Al iniciar y terminar actividades, mantenerse concentrando, trabajando en una misma actividad, dificultad en las transiciones, por ejemplo, pasar de matemáticas a la clase de música y viceversa. Interactuar con los demás, seguimiento de instrucciones, tanto escritas como orales, producción de trabajos con la misma calidad y organizar y planear actividades que requieran varios pasos a la vez. La que sigue.
Las estrategias que se han probado dar los mejores resultados son aquellas que facilitan el reconocimiento y el desarrollo de las áreas fortalecidas y de competencia. ¿Para qué eres bueno? Punto número 1, decirle a los papás, hazme una lista de todas las fortalezas que tiene tu hijo. Desafortunadamente, normalmente me dicen que ninguna. A los maestros, pedirles que puedan identificar en su lista de asistencia, a cada niño con por lo menos 3 áreas de fortaleza. Eso ayuda bárbaramente el trabajo dentro del salón de clases, porque yo me imagino, no me imagino, sino así lo vivo, el salón de clases como una despensa. ¿Qué tienes en tu despensa? Pues resulta que tengo espagueti, pues resulta que tengo jitomate, resulta cebolla y no sé qué. Bueno, ¿qué puedes hacer con eso? Que son las fortalezas. O sea, tengo un niño que es el jitomate, tengo un niño que es la cebolla, tengo un niño que es el espagueti. ¿Qué puedes hacer con eso? Ah, bueno, pues fíjate, te puedo hacer un espagueti así, así, y así, y así, y así. Ok. Pero fíjate que yo quiero hacer espagueti a la boloñesa. Ay, pero no tenemos carne. Pues no tienes ese niño en el salón de clases, entonces no pienses en un espagueti boloñesa. Piensa en un espagueti, por ejemplo, con chilito y con jitomate. Eso es lo que tenemos que hacer primero, encontrar las áreas fortalecidas que ya tienen los niños. ¿Para qué son buenos? Para el fútbol, son buenos para el box, son buenos para la pintura, son buenos para recitar, son buenos para las relaciones sociales. Para lo que sea, hay que trabajar y utilizar esas fortalezas. En este proceso se busca trabajar con los síntomas, pero especialmente con los recursos. O sea, yo puedo tener dificultad, por ejemplo, para la lectura, pero si yo, por ejemplo, a un niño que le encantan los aviones, le doy a leer las instrucciones para que él haga un avioncito de estos de papel, sí se va a interesar. ¿Por qué? Porque su interés está en los aviones. Entonces, estoy introduciéndolo a trabajar uno de los síntomas que sería, digamos, la dificultad para poder leer con sus recursos, que es, pues, hazlo leer algo que le interese. Yo recomiendo mucho, la verdad, la lectura de los cómics con aquellos niños que tienen dificultad con la lectura, porque es algo que les empieza a hacer en su cabeza. Tienen que aprender a trabajar con lenguaje no escrito, que es todos las bolitas esas que nos hacen pensar o lo que dicen, todo este lenguaje de los cómics, de verdad les ayuda muchísimo a la lectura a los niños, la que sí. Compartir con el niño adolescente, con los miembros de la familia, las características principales del déficit de atención. No cabe duda. Como una explicación de las cosas que están ocurriendo. Ayudarlos a integrar también los factores como parte de su personalidad, pero no la totalidad. O sea, el déficit de atención no describe al niño. ¿Okay? La que sí. Observar, siempre observar. Observar el papel que el niño está jugando en casa, en la escuela, para identificar el posible rol de chivo expiatorio en estos ambientes. ¿Por qué? Porque pues de repente nos agarramos de uno y pues, y como estos, digamos, tienen así la cualidad de darse a notar, pues entonces todo ese tipo de cosas provoca que sean juzgados más severamente. La que sí. Enseñar y practicar la empatía. Les enseñamos a ser empáticos cuando los escuchamos atentamente, validamos sus puntos de vista, hacemos y decimos cosas de tal manera que ellos puedan estar más sensibles a aprender de nosotros. Evitamos sermonear y hacer comentarios acusatorios. Sí.
Enseñar responsabilidades para alentar el sentido de contribución. Darles oportunidad para asumir responsabilidades que fortalezcan su certeza de estar contribuyendo en casa, en la escuela, en la comunidad. Esto a su vez les otorga la sensación de pertenencia. La que sigue. Reforzar la autodisciplina a través de la enseñanza de las habilidades para tomar decisiones y resolver problemas. De verdad, dejémoslos resolver problemas, démosle chance de que ellos los resuelvan. Juguemos en la casa a ver si llegara a pasar esto, ¿qué podríamos hacer? Y entonces busquemos diferentes opciones. La que sigue. Estimular sus logros y dar reforzamiento positivo. La que sigue. Ayudarlos a enfrentar sus errores, facilitando la expresión del temor a equivocarse. Compartiendo experiencias personales relacionadas con nuestros propios miedos y comentar nuestros errores y los momentos en que nos ocurrió. Esto les ayuda mucho a los niños porque nos ven a los adultos como si nosotros no fallamos. Y son de las cosas que más ayudan a alguien a sentirse bien. La que sigue. Hacerles conciencia de que el cometer errores es parte del proceso natural de aprendizaje. Nadie aprende a la primera, nadie. Promover que ellos busquen diferentes alternativas de solución, aunque no coincidan con lo que nosotros pensamos. La que sigue. Especialmente reflexionar sobre qué efecto tienen las conductas de mi hijo sobre mí. ¿Qué tanto corresponden las expectativas que yo tengo y las posibilidades que él tiene? ¿Estoy reforzando como madre, padre o maestro el rol de chivo expiatorio? ¿La que sigue? ¿Cómo influyen las comparaciones que inevitablemente hago entre mi hijo o entre mi alumno con sus hermanos o con otros niños? ¿En qué medida me enfoco a juzgar y hacerle ver sus conductas negativas y minimizo lo que hace bien? ¿Estoy realmente participando con él, apoyándolo y en hacerlo consciente de sus áreas competentes? La que sigue. La clave de estas estrategias radica en que el niño o el adolescente aprenda a sacar el mejor provecho de sus recursos y áreas de competencia. Las áreas de competencia son fuerzas poderosas que disminuyen significativamente el impacto negativo de su problemática. La que sigue. Cualidades de las personas con déficit de atención. Fíjense cómo somos. Tenemos un alto nivel de energía, curiosos, solución original a los problemas, habilidades para sintetizar, intuitivos, habilidad para tomar riesgos, encantadores, espontáneos, divertidos, llenos de ideas y de proyectos. Somos imaginativos, ingeniosos, tenemos buenas habilidades verbales, sentido del humor, creatividad, somos innovadores, somos muy inteligentes, entusiastas, nunca nos aburrimos, optimistas, tenaces y capaces de realizar varios trabajos a la vez. La que sigue. Declaración de los derechos del niño con déficit de atención. Ayúdame a concentrarme. Por favor, ayúdame a través del sentido del tacto. Necesito contacto y movimiento corporal. Necesito saber qué viene después. Por favor, dame un ambiente estructurado donde haya una rutina confiable. Avísame con anticipación si va a haber algún cambio. Espera, todavía estoy pensando. Por favor, déjame ir a mi propio ritmo. Si me apuras, me confundes. Estoy atascado, no puedo hacerlo. Por favor, ofréceme opciones para la solución de los problemas. Sigue. ¿Está bien? Necesito saberlo ahora. Por favor, dame información concreta e inmediata sobre cómo lo estoy haciendo. No lo olvidé. Para empezar, no lo oí.
Por favor, dame las instrucciones una a la vez y pídeme que te repita lo que dijiste. Ya casi terminó. Por favor, asígname trabajos cortos con metas a corto plazo. ¿Qué? Por favor, no me digas ya te lo he dicho. Dímelo en otras palabras. Dame una señal, una clave. Dibújalo. La que sigue. Ya sé, todo está mal, ¿no es cierto? Por favor, felicítame por mis éxitos parciales. Prémiame por el automejoramiento de mis cualidades y no solo por la perfección. Pero ¿por qué siempre me gritas? Por favor, cáchame haciendo las cosas bien. Felicítame y acuérdate de mis cualidades cuando tenga un mal día. La que sigue. Y sobre todo, y ante todo, cachen a su hijo o a su alumno haciendo las cosas bien. ¿Qué está haciendo bien en este momento mi hijo? La que sigue. Pregunten, pregunten, pregunten y muchísimas gracias. Listo. Bueno, pues qué bárbaro. Nos has descubierto un mundo. Yo no sé, pero yo ahorita estoy evaluando por primera vez en mi vida, cuando estás diciendo las cosas, sobre todo eso de que es uno simpático, creativo, ingenioso y todas las cosas lindas, que pude haber tenido, tengo ese síndrome que probablemente por ahí un par de mis hijos lo tuvieron y no se detectó, ¿no? Y por ahí va un poquito mi pregunta, o sea, más o menos, digo, somos contemporáneas en cuestión de edad, ¿no? ¿A ti cómo te hicieron ese diagnóstico? ¿Cuándo se dieron cuenta? Porque yo recuerdo haber tenido con mis hijos algunas indicadores ahí, ¿no? Que decíamos, estos son más latosos o más rebeldes, o más esto que de lo normal, ¿no? La expulsión de la escuela, a mí me pasó, le pasó a uno de mis hijos, este tipo de cosillas, ¿no? Y nunca nos dieron un diagnóstico así. No, ya no digo de mi época porque, bueno, ya es arcaica la cosa, ¿no? Pero de mis hijos, ¿no? Ahora yo que dices que estás diciendo estas cosas, yo digo, ¿no será que también tenían esto y jamás me lo dijeron y los pobres ya son grandes adultos y siguen ahí navegando con estas cosas? Claro que sí, mira, lo que pasa es que esto, pues fue toda una revolución, porque el déficit de atención ha tenido diferentes nombres en la historia. Y entonces esto, de alguna manera, como que no estaba muy claro, hasta, digamos, hace unos años, donde se empieza a clarificar más o menos alrededor del 1970 y tantos. ¿Okay? A mí me diagnostican a los 38 años. ¿Por qué? Porque yo estaba metida en esto. Punto número 1. Pero, por ejemplo, digo, yo fui a la universidad de milagro, la verdad que de milagro, porque después de tantas tronadas y todo, pues lo que me ayudó fue la diferencia de años con mis compañeros. Y además porque estudié en la universidad en un sistema bastante abierto y de mucha investigación. Entonces, pero yo me inscribí a pedagogía. Y una amiga era la que le daba seguimiento, digamos, como a mis inscripciones, una compañera mía, y de repente un día me tuve que inscribir yo y me dice la señorita, pues dame tu credencial. No, le digo, inscríbeme a pedagogía. Y me dijo, no, es que en esta universidad no hay pedagogía. No, le dije, yo voy a 7º trimestre, o sea, ¿cómo que no? Entonces me dijo, dame tu credencial. Entregué mi credencial y me dijo, oye, tú estás en psicología. Le dije, pues ahí me dejas. O sea, entonces, de ese tipo de cosas me han pasado en mi vida 10 millones, ¿no? Hoy me río, ¿no? Pero mis 2 hijas, las 2 tienen déficit de atención, distintos déficits de atención. Una tiene el tipo 2 y la otra tiene el tipo 1. Y aún así también, bueno, pues hemos salido adelante, pero las investigaciones han sido contundentes para poder entender este trastorno. Hubo
Y hay muchas generaciones, y yo te diría que hasta la fecha, cuyos, no sé, desde maestros hasta padres piensan que el niño que tiene déficit de atención es porque se está haciendo, o porque quiere llamar la atención, o porque, pues porque es un mal chico y no está educado. Y la verdad, yo sí los invito a que piensen, que cuando piensen en alguien así, mejor piensen qué está atrás de esa conducta que ustedes están juzgando. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, aparte del agradecimiento de la apertura de ojos? No, pues yo personalmente nada más agradecerte esta magnífica ponencia, agradecerte que estés apoyando a Open Habitat y que, como dice Patti, esto fue abrirnos los ojos porque yo sí veo una cantidad de características estas en mí, ¿no? Sí. Y pues no estoy diagnosticada con nada, ¿no? Pero seguro que tengo Claro. algo de esto. Pues mira, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero tener déficit de atención, ahora sí que no todo el mundo tiene la suerte de tenerlo, ¿eh? No todo el mundo. Sí. Ok, ¿alguien más? Por ahí te vemos en la cámara, Lorraine. Magdalena quiere hablar allí. Ah, Magdalena, a ver. Sí, a ver, yo me enteré que mi hija tenía déficit de atención en la universidad, pero no presentaba como esa inquietud durante toda la vida. Es porque en terapia le dijeron, creo que lo tienes. Ella, y bueno, le dijeron en terapia, pues no tienes que medicarte ni nada, pero ya cuando te lo identifican, como tú dices que tus hijas tienen, tienes que seguir algún protocolo, tienes que ir a, ¿sí me entiendes? Tienes que hacer algo. Sí, tienes que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que es más importante es que aquí el tratamiento se hace a la medida de la persona. O sea, no todos requieren, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, requieren medicamento, ni todos requieren terapia de aprendizaje, etcétera. Sino depende del tipo de déficit de atención que tengas. Tú me dices, por ejemplo, es que mi hija nunca se movía, no, pues es que sí, el déficit de atención tipo 1, pues normalmente lo vas a encontrar en niños o en niñas que son inatentas, o sea, que viven por ahí en la luna, en sus ideas, etcétera, pero no son niños que estén en movimiento constante, ¿no? Entonces, sí hay 3 tipos de déficit de atención, pero también, como dije en la presentación, las comorbilidades o los trastornos asociados hacen que el tratamiento o que las indicaciones terapéuticas sean únicas en esa persona. No para todos es el mismo tratamiento. O sea, debería de regresar ella fue a terapia conductual para otro tema y ahí salió. Debería, o sea, lo que le hayan indicado en ese momento, digo, ya tiene 27 años, ¿no? Pero lo que le hayan indicado en ese momento lo debe de continuar o debe de continuamente ir a fortalecer lo que me imagino va cambiando mientras vas creciendo, o los tips. En ese momento me acuerdo que le pusieron tips y era como de post-its por todos lados, ¿no? Haz tu tarea, tu trabajo, la agenda, o sea, cosas de esas, ¿no? Pero Claro. me imagino que a esa edad que fueron los 18, pues dices, bueno, ya aprendí y ya me quedé así, y ahorita empiezo a aprender que muchos de los issues que tengo con ella, pues pueden ser de esto. Claro, pero pues aquí, mira, valdría la pena que ella regresara a una evaluación, punto número 1, para determinar si realmente es déficit de atención o es alguna otra cosa, punto número 1. Y punto número 2, solamente si ella está teniendo dificultades importantes en la familia, en la sociedad, o sea, con sus amigos, en el trabajo, académicamente, etcétera, entonces es que vale la pena que se evalúe. Pero si ella tiene un ritmo de trabajo estable, una relación social adecuada, familiar igual,
pues no, digamos, de alguna manera está en remisión. Ok. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, creo que ya no hay nadie que quiera hacer algún comentario. Pati. A ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, es que es todo un mundo, Regina, o sea, nos tiene que ir cayendo el 20 de a poquito, ¿no? Por aquí yo hice No, pero es que hay muchísimo que trabajar, entonces lo que deberíamos de hacer es proponer un taller para padres y maestros sobre déficit de atención. Y yo creo que nosotros en Open Habitat debemos tener dentro de toda, digamos, la sintomatología que cada uno de nuestros chicos presente, yo creo que por ahí hay encima complicaciones de síndrome de atención o que están con comorbilidad con el padecimiento, con otros trastornos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que tú nos digas, si alguno de nosotros quisiéramos consultar, a ver, Lorraine, te consultamos cómo accedemos a ti, tienes algún contacto, en fin, para que ya sea de manera más particular. Claro, a través del correo electrónico, nada más que me pongan en el correo electrónico algo así como Open Habitat o alguna cosa Open Fest o lo que sea, y con muchísimo gusto, por lo menos lo que sí puedo hacer, seguro, es orientarlos. De eso, segurísimo. Muchas gracias. A ver, Lorraine, ¿tú querías hablar? ¿Levantaste la mano, no? No, bueno, que me siento muy identificada con muchísimas cosas de las que dicen, creo que padezco de eso y nunca me le pusieron nombre, pero muchísimas gracias, Regina. Una plática fantástica, muchísimas gracias por tu colaboración y seguramente que estaremos en contacto. Pues ahora sí que cuando gusten yo ya. Nada más, bueno, sí te voy a hacer una pregunta. Ya a edad avanzada como la de uno, ¿todavía hay chance de curar algunas cosillas o no? Mira, yo como le respondí a Magdalena, solamente que haya problemas en tu vida que no hayas podido resolver. No sé, por ejemplo, que tengas mucho problema para poderte relacionar o mucho problema para poder trabajar de manera organizada, o que las fechas siempre se te vencen. O sea, que la atención, por ejemplo, no esté como muy bien. Entonces sí vale la pena evaluarse. Fíjate que lo que me he dado cuenta es que yo en el trabajo no funciono si las cosas son ordenadas. Necesito tener un caos para ejecutar las cosas como deben de ser. Es muy chistoso. Sí, pero ese caos es tu organización. Sí, es lo que yo siempre digo, pero me dicen que por eso no rindo lo que pudiera rendir. No lo sé. Pues ponte a prueba. Sí, es correcto, así es. Bueno, pero pues encantada aquí, a quien necesite orientación, aquí estoy y siempre estoy. Pues muchas gracias por tu generosidad, por tu presentación, por tu ofrecimiento. Regina nos dio toda libertad para utilizar esta presentación para beneficio de Open Habitat y se lo agradezco mucho. Yo a esta hora, no sé, la iluminación que tengo aquí en la biblioteca no me ayuda en nada, entonces me empiezo a despedir antes de irme porque me voy borrando, pero aquí estoy. Y si no hay alguna otra pregunta, yo quiero agradecerles a todos, digo, a ti de manera puntual porque está siendo ahorita la ponente, pero a todas las personas que están aquí o que nos van a ver en grabación, ¿no? Toda su colaboración para Open Habitat. A toda la gente como tú, como Magdalena, como Jorge, no quiero, digo, son 16 ponentes, ¿no? Entonces no quiero omitir a ninguno, pero muchos de ustedes, por ejemplo tú, ¿no? No nos conocemos y aún así te comprometiste, ¿no? Entonces ese es como un agradecimiento de confianza porque estás conectada con empatía al mundo, ¿me explico?
Entonces, eso se agradece muchísimo porque eso permite que estas redes crezcan y que no estén basadas solamente en mi amiga, en mi vecina, en mi prima, en mi hermana, ¿no? O gente, por ejemplo, que nos conoce a nosotros de manera personal y que eso, bueno, se los hemos agradecido de verdad muchísimo, que confía en Open Habitat porque confía en Elsa, porque la conocen, que confía en Open Habitat porque confían en Lorraine, porque la conocen, o que confían en Open Habitat porque confían en mí, ¿no? Es decir, como es una red de confianza. Pero tú ni me conocías, ni conocías realmente Open Habitat, solamente la pequeña información que yo te mandé. Así como tu caso, hay varios ponentes, gente que nos conocemos poco, pero que hemos logrado una empatía que está basada justamente en esa capacidad que tenemos, en esas ganas de estar alertas a la vida y de ocuparnos de ver un poquito más que lo que nos queda tan de manera inmediata, ¿no? Y sabes que, Pati, me encantaría decir que además de que nos regalan su tiempo, etcétera, gente, como dices tú, que ni nos conoce, me encanta ver que hay mucha gente, como todos los que han expuesto, han tenido su plática, que de verdad se apasionan, porque no es como que se paran y dan una plática y ya, se clavan en su tema y transmiten esa pasión que sienten por lo que hacen y qué bendecidos son. Qué bendecidos son que puedan dedicarse a algo que les mueve tanto por dentro. Sí, claro que sí. Pues si no hay otra cosa, muchas gracias, Regina, muchas gracias, Magdalena, porque te veo que ahí estás, muchas gracias, creo que también por aquí anda Jorge, de los ponentes, muchas gracias a las personas que, digamos, de alguna manera adquirieron este paquete del Open Fest para Open Habitat. Les recordamos que pronto van a tener disponibles, de alguna manera les vamos a avisar que estarán disponibles las grabaciones, vamos a ver cómo lo vamos a organizar. Y bueno, pues despedirnos, decir que este año, lástima que terminó, porque pues ha sido muy rico en experiencias, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel digamos, de nosotros como Open Habitat. Hemos reflexionado, platicado de diferentes temas, ¿no? Y entonces ha sido riquísimo. Yo me voy así, como esa hiperactiva que está pensando al mismo tiempo en una cosa y en la otra, y en la cerámica, y en la psicología, y en qué sé yo qué tantas cosas, ¿no? Y a mí me gustaría dar un agradecimiento a todas las personas que, además de los ponentes, nos ayudaron a que esto fuera una realidad. Allí tenemos a Diego, su mamá, todas esas personas con las que nos acercamos para que nos asesoraran, nos ayudaran, nos dijeran cómo hacer posible esto. A todo nuestro equipo de Open Habitat, que para que nosotras estemos aquí, están ellas encargadas, todos ellos, porque hay un chico también allí cuidando a toda nuestra población. De verdad, a todos los que ya formamos esta comunidad, muchas gracias de corazón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Magdalena dice que gracias por el esfuerzo y la organización. Bueno, todo esto es esfuerzo conjunto. Sin ustedes no hubiera sido posible. Entonces, con esto decimos adiós al Open Fest de este 2021. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Un beso para todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Diego, también. Digo, sin tu ayuda en esta cuestión tecnológica, ya sabes que yo me hubiera suicidado. Gracias. Gracias. Todo un gusto, gracias. Hasta luego. Bye.